Hola, gracias por estar aquí de nuevo. Tengo este precioso vestido para tejerlo con 240 gramos. Tiene todas las instrucciones para que lo teja en cualquier medida que guste. Vamos a empezar. Para hacer este vestido utilicé este hilo, es lirio. Siempre les he comentado que es muy suave, tiene una caída muy bonita al tejido. Lo tejo con el gancho 2.25 milímetros. Este hilo lo tengo en mi tienda en línea. Abajo en la descripción del video, ahí está el enlace de la tienda para que vean la variedad de colores, también otros productos que les puede ayudar. Para hacer los moñitos estoy usando este listón, el hilo para coserlos en la aguja y perlitas o cualquier otra cosa de adorno que quieran combinar. Para empezar el tejido tengo 108 cadenas. La cadena es múltiplo de 4 más 2 cadenas para la orilla de cada lado. Más adelante les voy a ir indicando cómo van a separar o cómo se va a aumentar según la medida que vaya a necesitar. Se puede aumentar en la cadena de base. Empiezo para el primer punto alto. Se tejen 2 cadenas y se pasan 3 cadenas para el primer punto alto. En este mismo espacio, un punto alto, una cadena, 2 puntos altos en el mismo espacio para tener un grupo de 4 puntos altos. Sin cadena de separación, voy a pasar una, 2, 3 cadenas y en el siguiente espacio se tejen el grupo de 4 con una cadena de separación. Se pasa 1, 2, 3 espacios y se repite el mismo grupo. Ahí están 3 grupos de 4, 3 cadenas y se pasan 3 espacios y se teje un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Esta es la esquina para empezar el hombro. Esta primer parte es la parte de atrás, la mitad de la espalda. 3 cadenas, se pasan 3 espacios, 1, 2, 3. El grupo de 4. Se pasa 1, 2, 3. El grupo de 4. Se tejen 6 grupos de 4, pasando 3 cadenas en cada espacio.
Enseguida se repite la esquina con 3 cadenas. Se pasan 3 espacios, el grupo de 2, 2 cadenas, 3 cadenas, se pasan 3 espacios y se vuelven a repetir los 6 grupos de 4 puntos altos. Los siguientes grupos de 4 puntos altos después de la esquina, y aquí se vuelve a repetir las 3 cadenas, el punto alto pasando 3 espacios, es un grupo de 2 con 2 cadenas de separación, 3 cadenas, se pasan 3 espacios, esta es la mitad de la espalda, el hombro, la parte del frente, se van a tejer los mismos 6 grupos de 4 puntos altos, igual que aquí, en este lado es el hombro, y al final se van a tejer, después de la esquina, los 3 grupos de punto alto. Está terminada la primera vuelta. En cada lado son 6 grupos de 4 puntos altos en estos 3 lados, y en la espalda van 3 y 3 en cada lado, y en cada esquina el grupo de 2. Todos los espacios de cadena son 3 cadenas sin tejer. Le voy a mostrar en qué forma se va a tejer para una medida más grande o más pequeña según sea el hilo. Se reparten los mismos grupos, aquí tenemos 6 y 6. Igual aquí los 6 están divididos en 3 y 3. Si esto fuera cerrado, sin abertura en la parte de la espalda, sería en esta forma. Si se va a tejer sin abertura, va a aumentar 4 cadenas, 4, 4 en la espalda y 4 en cada hombro, para agregar un motivo de 4 en cada espacio. Pero como va a llevar abertura, se necesitan tejer 8 cadenas, 8 cadenas, 8 cadenas y 4 cadenas en cada lado. Recuerden que en esta cantidad tenemos 108 más 2 cadenas que son las orillas que lleva en cada punta de la terminación. Y esas 8 cadenas en cada lado van a ser 2 motivos en cada lado, y aquí 1 en cada lado. Por eso se necesitan 8 cadenas, porque son 2 grupos para poderlos dividir en la espalda. Deben de ser los aumentos en pares. En pares, en pares y en pares para separar la espalda 1 y 1. Así se puede hacer cualquier medida en esta forma. También pueden dibujar el espacio que necesitan y de ahí se van a basar solamente con la medida del frente, van a saber cuánto le van a dar a los hombros. Y muy sencillo, la parte del frente la dividen en la espalda. Y todavía más sencillo si lo van a hacer sin abertura. Eso es muy fácil, lo pueden hacer igual que la parte del frente, sin abertura en la parte de la espalda, y solamente que tenga espacio
para la cabecita de la bebé. No necesita llevar la abertura, pero es decisión de cada persona. La segunda vuelta con 2 cadenas y se teje en cada grupo de 4 puntos altos en el espacio de cadena, el mismo grupo de 4, siempre con una cadena de separación. Este es el último. 2 cadenas para llegar a la esquina y tejer en el espacio del grupo de 2, 7 puntos altos, los 7 puntos altos, 2 cadenas y enseguida en cada espacio de cadena se repite el mismo grupo de 4 en la esquina. En cada esquina el grupo de 7 puntos altos hasta terminar la vuelta 2. La segunda vuelta voy a cerrarla en el último punto, el punto alto en el espacio de cadena. Y se empieza la vuelta 3 con 2 cadenas, los 3 grupos de 4 puntos altos. Aquí está el primer grupo. Se tejen los siguientes 2, los 3 grupos de punto alto, una cadena en medio de los siguientes 2 puntos altos, un punto alto, una cadena en medio de cada punto alto, un punto alto, una cadena de separación. En total son 6 puntos altos, este es el último. Los 6 puntos altos separados de una cadena, y se va a continuar tejiendo el grupo de 4 en cada espacio de cadena, y así en cada esquina se va a tejer este grupo de 6 puntos altos separados de una cadena, y los mismos grupos que se van a estar tejiendo en cada lado para terminar la vuelta 3. Se termina la vuelta 3. Aquí están los espacios anteriores y se teje el último punto alto en la segunda cadena, y ahí está terminada la vuelta 3. Se empieza la vuelta 4, le doy vuelta, los 3 grupos de 4 puntos altos, los 3 grupos de 4 puntos altos. La vuelta 4 sigo con una cadena, medio punto en el primer punto alto,
y se van a tejer 5 grupos de punto alto. El primero, después del medio punto, 3 lazadas. En el espacio de cadena se teje el punto alto de 3 lazadas. El segundo de 2 lazadas. El siguiente de una lazada, tomando un punto fuera, 2 y 2. Y el siguiente de una lazada, 2 y 2, y el medio punto en el mismo espacio. Esto se va a repetir. Está el medio punto, de 3 lazadas el primer punto alto, de 2 en 2, el siguiente de 2 lazadas, de una lazada, tomando un lazo fuera, 2 y 2. El siguiente de una lazada, de 2 y 2, y el medio punto en el mismo espacio. Voy a seguir tejiendo los mismos grupos. Aquí son 3 grupos de punto alto. El último es medio punto, 3 lazadas, de 2 en 2, se va tomando fuera cada lazo. Este es el último, medio punto, una cadena, y se siguen con los grupos de 4 en cada espacio de cadena, y así se sigue tejiendo la vuelta 4, repitiendo en cada esquina este motivo y los grupos de 4. Se terminó la vuelta 4 y regreso en la vuelta 5, siempre tejiendo la cadena, los 3 grupos de punto alto, 2 cadenas, medio punto, arriba de cada grupo de punto alto, 3 cadenas, medio punto en el siguiente grupo, 2 cadenas. Estamos a la mitad del motivo, 2 puntos altos separado de 2 cadenas,
en el mismo espacio, 2 cadenas, medio punto, 3 cadenas, medio punto y 2 cadenas. Y se sigue tejiendo los grupos de 4 en cada espacio y así se va a tejer en cada esquina repitiendo estos mismos espacios de cadena con los grupos de 4 puntos altos. Se terminó la vuelta 5. Aquí están los últimos espacios. Son 2 cadenas, 3 cadenas y 2 cadenas y el grupo de 2 separado de 2 cadenas. Se repite 2, 3 y 2 cadenas y se empieza la vuelta 6. Después de los 3 grupos de punto alto, se tejen 3 cadenas, medio punto en el primer lazo, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, los 7 puntos altos en el espacio de 2 cadenas, se repiten los 3 lazos de 3 cadenas, el grupo de 4, así se va a tejer en cada esquina con los 3 lazos de 3 cadenas y el grupo de 7 puntos altos y los grupos de 4 en la vuelta 6. Se terminó la vuelta 6 y empiezo la vuelta 7 con los 3 grupos que tenemos desde la primera vuelta. Es la vuelta 7. Se teje en este primer lazo un grupo de 4, tres cadenas, medio punto en el siguiente lazo, 3 cadenas, en medio de los siguientes 2 puntos altos, un punto alto, una cadena, en medio de cada punto alto, el punto alto con una cadena de separación, se tejen 6 puntos altos, se sigue con los 2 lazos de 3 cadenas, 3 cadenas, se pasa un lazo y en el siguiente medio punto, 3 cadenas y el grupo de 4,
En el siguiente espacio de cadena se repite el siguiente grupo de 4 y ahí está la forma en que se va a ir tejiendo en cada esquina y los grupos de punto alto, todo alrededor de la vuelta 7. Se terminó la vuelta 7 con los grupos de 4 puntos altos, 3 y 3 cadenas, el grupo de 6 puntos altos separados de una cadena, 3 y 3 cadenas y el resto del grupo de punto alto, y regreso con la vuelta 8 para continuar en el motivo. Para empezar con 3 cadenas, medio punto en el primer lazo de cadena, 3 cadenas, medio punto en el primer punto alto y se van a tejer los 5 grupos de punto alto, empezando con 3 lazadas el primer punto alto, de 2 lazadas, de una lazada, de una lazada y el medio punto. Así se va a continuar para acabar de tejer el motivo. Se terminó la vuelta 8. Le muestro el segundo motivo completo. Las cadenas son 3 y 3 y en el primer lazo el medio punto y el medio punto, y en este también tenemos 3 cadenas y se pasa el espacio de abajo. Vamos a continuar con la parte de abajo. Aquí se va a empezar a tejer en la parte de abajo de la manga. Voy a unir este lado con un punto deslizado en la tercera cadena y deslizo en el siguiente punto alto en el espacio de la cadena, y ahí se empieza a tejer con 3 cadenas el punto alto. Esta es la vuelta 9 hasta llegar al último espacio del grupo de 4. El grupo de 4, los 4 espacios, 3 cadenas, es la vuelta 9, medio punto, 3 cadenas. Arriba de este grupo se va a tejer el grupo de 4, una cadena, el siguiente, dos puntos altos. Estamos a la mitad del motivo. Voy a continuar para pasar el hombro o ya sea la manga, ahí está. La parte del frente, igual forma, voy a tejer a la mitad del motivo. Ahí está la manguita. Tejiendo solamente 2 puntos altos en cada lado para formar un grupo de 4 en la siguiente vuelta.
y sigo tejiendo sobre cada grupo de 4, un grupo de 4 al siguiente. Si hay duda, aquí podemos tomar este como ejemplo. Las 3 cadenas van hacia el último espacio de cadena, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas y el grupo de 4. Ahí están los 2 lados. Este es el lado de la espalda y el frente del lado derecho del vestido. Aquí se va a continuar para tejer de la misma forma la siguiente manga. Esta es la primer manga. Esa es la parte del frente. Llegamos a la segunda manga. Aquí está el segundo motivo. Se pasa de igual forma el espacio de la manga a la mitad del siguiente motivo. Se tejen los 2 puntos altos en el siguiente, el grupo de 4. El siguiente grupo, en el siguiente espacio, 3 cadenas, el medio punto, 3 cadenas y los grupos de 4. Esta es la vuelta 9. Se va a terminar. Aquí están los últimos 4 grupos de punto alto. En este espacio donde se deslizó el punto para cerrar los 2 lados, se teje un grupo de 4 y ahí está terminada la vuelta 9. La vuelta 10 se va a empezar en este espacio de cadena. Voy a dar vuelta al lado revés para deslizar los 2 puntos altos y por debajo de la cadena, y empiezo con 3 cadenas y un punto alto. Y voy a continuar con cada grupo de 4 toda la vuelta hasta llegar a este último antes de los 2 lazos de cadena. Es la vuelta 10. Se va a continuar en el siguiente lazo de cadena, 2 puntos altos
Dejo una cadena y en el siguiente lazo el resto de los 2 puntos altos. Este es un grupo de 4. En los siguientes 2 espacios, un grupo de 4 en cada uno. Este es el segundo. La cadena. Este es el espacio abierto del grupo de 4. Se va a tejer por debajo un grupo de 4 y sigo tejiendo en cada grupo un grupo de 4. El siguiente grupo de 4 y llego hasta el mismo espacio que ya se tejió a este lado. En esta forma se va a seguir tejiendo en cada espacio donde esté los lazos de cadena. Así se va a seguir tejiendo hasta terminar la vuelta 10 en esta forma. Se termina la vuelta 10. Tengo el último grupo de 4 y tejo los 2 puntos altos que faltan para terminar con una cadena en el espacio de cadena, deslizo. Ahí está terminada la vuelta 10. Esta es la abertura de la espalda. Aquí está la parte de arriba. Esta es la espalda. Se empieza la vuelta 11. Se tejen 3 cadenas para el primer punto alto, 3 cadenas de separación. En este siguiente espacio de cadena, medio punto, 3 cadenas. Un grupo de 4. 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, un grupo de 2 con 2 cadenas de separación, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, un grupo de 4, 3 cadenas, medio punto, aquí donde empezamos es un grupo de 2 como este que está aquí, solamente que está con un solo punto alto.
Se va a tomar en cuenta la repetición desde este grupo de 4, 3 y 3 cadenas, un grupo de 2 y 3 y 3 cadenas. Esta es la repetición, desde este grupo de 4 hasta el espacio de cadena, y aquí se vuelve a empezar a repetir desde este espacio, el grupo de 4, 3 cadenas, 3 cadenas, el grupo de 2, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, y se empieza a repetir de nuevo el grupo de 4. Se sigue en la vuelta 11, el grupo de 4, 3 cadenas, en medio de los 2 grupos de 2, medio punto, 3 cadenas, el grupo de 2 y de nuevo 3 cadenas para continuar repitiendo el grupo de 4 y así hasta terminar la vuelta 11. Recuerden que aquí son 2 cadenas en el grupo de 2. Para terminar la vuelta 11, aquí falta un espacio de un grupo de 4 en medio de estos 2. Para que no quede incompleto, voy a tejer 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas y el punto alto, 2 cadenas, y se cierra en la tercer cadena, y ahí está formado el último grupo de 2 con 2 cadenas de separación. Se empieza la vuelta 12, 3 cadenas para el primer punto alto, una cadena de separación, medio punto, 3 cadenas, medio punto, una cadena, el grupo de 4, una cadena, medio punto, 3 cadenas, medio punto, una cadena y el grupo de 7 puntos altos. Este primer punto alto que se tejió es el último del grupo de 7 en este espacio. Aquí se va a terminar la vuelta 12 y se va a repetir después de este grupo de 7, es este mismo con una cadena, el medio punto, 3 cadenas, medio punto, una cadena, el grupo de 4, una cadena,
medio punto, 3 cadenas, medio punto, una cadena y el grupo de 7 en este espacio. Esto se va a repetir. Este es el grupo de 7. De aquí en adelante se va a repetir una cadena, 3 cadenas, una cadena, el grupo de 4 y los mismos 3 lazos, una cadena, 3 y una cadena. Así se va a seguir para la vuelta 12. Se termina la vuelta 12, el último grupo de 7, los lacitos de cadena de una, 3 y una cadena y el grupo de 4, una cadena, medio punto, 3 cadenas, medio punto, una cadena y el grupo de 7. Se van a tejer solamente 6, que tengo 2, 3, 4, 5, 6 y las 3 cadenas de inicio son los 7 puntos altos. Ahí está terminada la vuelta 12, deslizo, se empieza la vuelta 13, voy a deslizar el punto en medio de los 2 últimos puntos altos para tejer 3 cadenas para el primer punto alto, 3 cadenas de separación, medio punto en el lazo de cadena, 3 cadenas de separación, el grupo de 4, tres cadenas, medio punto. Aquí se empezó la vuelta 13, 3 cadenas, en medio de los 2 primeros puntos altos se va a tejer un punto alto, una cadena y así en medio de cada punto alto, un punto alto con una cadena para tener al final 6 puntos altos, una cadena, el último, ahí son 6 puntos. Aquí se empezó la vuelta, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, el grupo de 4, esto se va a repetir, es el mismo grupo, aquí enseguida este motivo de puntos altos y así hasta terminar la vuelta 13 en este espacio. Se termina la vuelta 13, aquí están los espacios anteriores. Son 5 puntos altos, una cadena y deslizo en la tercera cadena para tener al final el grupo 6 puntos altos de la vuelta 13.
se empieza la vuelta 14 tomando el espacio de cadena, medio punto, 4 cadenas. Si llegó al final de este tutorial, gracias. Espero que le esté gustando. Los espero en la segunda parte. Gracias. Bye bye.